Dios bendiga a la amada iglesia de Dios en esta hermosa tarde. Que la gracia y la misericordia del Señor estén sobre cada uno de ustedes. Este es vuestro hermano y amigo, Pastor Nivaldo Castro, de la Iglesia Bíblica Restauración. Queremos pedirte en el amor del Señor, hermano y amigo, usted que me está escuchando, que preste atención, disponga de su tiempo en esta hora. Dios tiene una palabra para tu vida, para tu alma, para que reflexiones y medites en estos tiempos críticos que estamos viviendo en la actualidad. Quiero dar a conocer lo que Jesucristo, el Hijo de Dios, llegó a decirnos en el libro de Mateo, el capítulo 24, los versos 37 al 39. Amigo, escucha lo que la palabra de Dios dice. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Amigo, Dios nos ha dado una facultad maravillosa como seres humanos. Nos distingue de los animales. Nos distingue de toda especie. Somos una creación perfecta de Dios. Dios nos ha dado entendimiento para poder comprender las cosas, para reaccionar, reflexionar, para meditar entre lo bueno y lo malo. A tal punto que el hombre entiende muchas cosas. Nos quedamos asombrados cómo la ciencia ha aumentado, cómo el hombre ha desarrollado tecnología, cómo la ciencia le ha permitido descubrir tantas cosas que nos quedamos plasmados. Pero hay un problema. Y el problema es cuando el ser humano no entiende las cosas de Dios. El mayor problema es la falta de conocimiento, de poder tener la capacidad para poder entender las cosas santas de Dios. Y esto de poder entender, y cuando no se tiene entendimiento, trae consigo consecuencias terribles. Hoy quiero hablarte bajo un tema que le he titulado "Y no entendieron". Los tiempos a los cuales se refiere el Señor en su palabra, en este hermoso pasaje del libro de Mateo, el capítulo 24, dando a conocer todas las señales que anteceden a su venida. Él las compara como en los tiempos de Noé. Compara el Señor como aquella generación que vivió una vida desastrosa delante de la presencia de Dios. Dijo el Señor que los días de su venida serían iguales, similares a los días de Noé. Quiero ir contigo a lo que la palabra de Dios nos da a conocer. Dice la Biblia que no entendieron que los tiempos de Noé eran tiempos en donde el hombre había desarrollado la violencia, había desarrollado el derramamiento de sangre. El hombre, sus acciones eran tan violentas que se había corrompido la raza humana en ese momento. Y Dios lo observó. Dios miró. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 6, que Dios miró la maldad del hombre. Observó que todo designio y de pensamiento del corazón del hombre era de continuo el mal. ¿Y qué hablar de nuestros tiempos?
Amigo, amiga, usted que me está escuchando, hermano querido, hermana, ¿qué hablar de los tiempos que estamos viviendo? Este siglo XXI trae consigo una serie de desarrollos y uno de ellos es la maldad. Es bíblico. El Señor dice que la maldad se multiplicaría en gran manera. Hoy estamos rodeados de gente que insinúa, practica el terrorismo, la violencia, el sicariato, el derramamiento de sangre inocente. Ese es el mundo que estamos viviendo. El Señor dijo que los días que anteceden a su venida serían iguales a los días de Noé. Hoy en día usted podrá darse cuenta lo terrible y peligroso que representa la vida humana para las personas que tienen esta actitud negativa. La palabra nos habla que esta gente en el tiempo de Noé estaba llena de incredulidad. ¡Qué gran problema! Llena de incredulidad. Noé les predicó. Noé predicó por muchísimos años. ¿Se puede hacer una idea usted cuánto le costó a Noé fabricar el arca? Y todo ese tiempo trabajando y predicando, anunciando la palabra de Dios, anunciando el designio de Dios, lo que Dios le había mandado a que dijera. Pero lamentablemente esta gente estaba llena de incredulidad. ¿Y qué hablar de los tiempos actuales? Hoy Dios ha hablado, el libro de Hebreos, el capítulo 1, verso 1 y 2, dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras a través de los profetas, ahora nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Mi amigo, si Dios ha hablado tanto y sigue hablando, ¿por qué la gente es tan incrédula en estos tiempos? Mucha gente ha oído, quizás usted sea uno de ellos, ha oído tanto la palabra de Dios, pero en su corazón todavía no nace la fe de creer, de obedecer. La incredulidad fue uno de los pecados bases para que Dios decretara el diluvio en el tiempo de Noé. Hoy en día la gente está llena de incredulidad. Oye la palabra por todos los medios, pero no hace caso. Eso ocurrió con la generación de Noé. Oyeron tanto la predicación de Noé, pero no obedecieron. La incredulidad les llevó a sufrir las consecuencias. Claro, lamentablemente el ser humano quiere reaccionar, pero cuando es demasiado tarde. Esta gente quiso reaccionar, golpeaba la puerta cuando se vino el diluvio y le decían a Noé: ábrenos que ahora sí creemos. Claro, generalmente dejamos las cosas para el último y no es así. Dios tiene un tiempo donde abre la puerta y cuando está abierta, todo pecador puede acceder a la salvación. Pero también hay un momento, amigo, en el cual Dios cierra la puerta y las oportunidades se pierden. Los tiempos de Noé, en esos tiempos había perversión, había sensualismo, había homosexualidad, había todo tipo de pecado. Una generación perversa. ¿Qué hablar de nuestros tiempos? Cristo no se equivoca cuando dice que los días de su venida serían igual a los días de Noé. Hoy en día hay perversidad, hay sensualidad. Hoy en día el hombre está pervertido. Hoy en día se ha levantado una ola de homosexualidad. Y no estamos en contra. No odiamos a las personas. Los amamos y deseamos que el Señor llegue a sus vidas y cambie sus mentes y cambie sus corazones. Lo que no estamos de acuerdo son con sus acciones. Amigo,
Estos tiempos son difíciles y peligrosos. Se están cumpliendo delante de nuestros ojos lo que Jesucristo dijo: desobedientes, gente desobedeciendo. Hoy es lo mismo: inmoralidad, injusticia, corrupción. Amigo, qué terrible. Pero hay una frase que debe de llamarnos la atención en la palabra. Este capítulo 24 me llama la atención la frase, el término que Dios dice: y no entendieron. No entendieron. ¿Por qué no entendieron? ¿Qué es lo que no entendió la gente? ¿Qué es lo que no entendió? No entendió, mi amado amigo, aquella generación que Dios les estaba hablando. No entendieron que Dios había extendido su misericordia para ellos a través de un hombre llamado Noé, a través de ese predicador que rechazaron, aquel predicador que tanto causó hasta molestias para ellos porque escuchaban la palabra de Dios. Hoy día la gente no entiende, la gente no comprende. Dios está hablando a través de diversos medios, aún a través de esta pandemia a nivel mundial. Aún mirando cómo la gente está muriendo, Dios está advirtiéndonos, Dios nos está hablando, mi amado amigo. No entendieron porque no quisieron escuchar. No entendieron porque les gustó vivir en el pecado. Ese es otro de los problemas que el hombre no entiende. ¿Por qué no entiende? Porque está viciado en el pecado, porque no quiere salir de la corrupción, porque no quieren dejar la vida desagradable a Dios. Hoy hay tanta gente que dice: me gusta el evangelio, me gusta oír la palabra. Sí, pero todavía no, porque tengo que hacer esto, este otro y aquello. No quieren abandonar el pecado. No han entendido estas personas que la ira de Dios se manifiesta contra tales acciones. En los tiempos antiguos hubieron ciudades como Sodoma y Gomorra, grandes ciudades que la maldad de ellos llegó a la presencia de Dios y Dios tuvo que ejecutar sus juicios. La ira de Dios se encendió contra estas ciudades y perecieron, fueron borradas de la faz de la tierra. Amigo, usted que me está escuchando, quiero decirte que la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Usted no puede mantenerse en un estado pecaminoso y pensar que no le va a pasar nada. Usted no puede acercarse al fuego, mi amado amigo, sin pensar que se va a quemar, porque por lógica usted va a salir perjudicado. De igual manera, quien se mantiene en el pecado y no quiere dejar el pecado, va a sufrir las consecuencias. Dice el apóstol Pablo, porque la paga del pecado es la muerte. Sí, quien vive en el pecado va a experimentar la muerte. Esta gente no entendió. Quizás usted no entiende en este tiempo. Pero ¿por qué no entiende? Usted no sabe. Usted está desconociendo que lo que está pasando en estos momentos es que al diablo le está quedando poquísimo tiempo. Poco tiempo le queda. Él se ha volcado contra la humanidad para destruir, para mandar miles y millones de almas al infierno. Y usted tiene que escapar. Usted tiene que entender. Usted tiene que apercibirse. Usted tiene que conocer la verdad. Si al diablo le queda poco tiempo y quiere destruir a las personas, mandarlos al infierno porque él ya está condenado, él quiere que tú seas parte de la condenación.
Pero queremos decirte en esta preciosa oportunidad que Cristo quiere rescatarte de la condenación, quiere sacarte de la muerte a la vida, de la condenación y llevarte a la gloria eterna de Dios. Usted tiene que entender, aquella gente no entendió, no comprendió y por ello pereció. Amigo, la pregunta que se nos viene a nuestra mente, ¿por qué no entendieron? ¿Por qué no entendieron? Tiene que haber alguna razón que les llevó a estas personas a no entender. Una de estas razones es que, amigo, el hombre hace su propia voluntad. Esa es la primera razón. Hace o ejecutamos nuestra propia voluntad, no la voluntad de Dios. Dice el Señor en el libro de Isaías, el capítulo 55, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, porque mis caminos, dice el Señor, no son vuestros caminos. Por ello el hombre no entiende la voluntad de Dios. ¿Sabe cuándo la puede entender? Cuando usted venga a los pies del Señor, cuando usted conozca el camino de la salvación, cuando usted experimente el cambio y ya no ejerza su voluntad, sino la voluntad de Dios en su vida. Esta gente, ¿por qué no entendieron? Entonces estaban ejerciendo su propia voluntad. Dígame en esta hora, ¿usted también lo está haciendo? De seguro que sí. De seguro que sí. Porque el hombre o la mujer que no ha aceptado a Jesucristo en su corazón sigue viviendo su propia voluntad. Un hombre de Dios como el apóstol Pablo llegó a decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese hombre de Dios da a conocer que su voluntad no la ejercía, ahora la está ejerciendo la voluntad de Dios. Y quiero decirte en esta hora que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta para tu vida, para tu vida. El hombre no sabe a dónde va, está ciego. Esa es otra razón, está ciego. ¿Ciego por qué? Dirá usted, yo tengo mis ojos y veo ampliamente, pastor. Te estoy hablando de la vista espiritual. No te estoy hablando de la vista física. No estoy hablando de la visión física, estoy hablando de la visión espiritual. Y es que el hombre sin Dios está ciego. El diablo ha enceguecido el entendimiento de los incrédulos, dice la Biblia, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. Solo eso es posible cuando el hombre pecador viene a los pies de Jesús, arrepentido, y Dios quita la venda del pecado y usted puede ver más allá de lo que no veía. Muchas personas suelen decir y piensan que el que se convierte a Dios y vive una vida consagrada a Dios está muerto. Sí, está muerto para el mundo, pero vivimos para la gloria de Dios. La Biblia, la palabra de Dios nos habla también que el problema para que el hombre no pueda entender es aquella naturaleza que hemos recibido, hemos heredado de nuestros padres. Adán la transmitió a su generación y por ende fue transmitiéndose esta naturaleza pecaminosa que no nos deja agradar a Dios. Mientras vivamos en esta naturaleza pecaminosa, estamos dominados por la carne. Satanás tomará el control de esta carne, de esta naturaleza pecaminosa, para incitarnos a vivir pecando delante de Dios. Desde que el hombre nace, el niño nace, comienza a vivir. Y lenta y paulatinamente esa naturaleza va desarrollándose
hasta que el hombre se convierte en un pecador empedernido, viciado en el pecado, viciado en la maldad. Pero el ser humano necesita entender, necesita comprender que hay alguien que está dispuesto a darte una naturaleza no pecaminosa, sino la naturaleza divina, la naturaleza de Dios, para que puedas agradar a Dios y vivir una vida controlada por el Espíritu Santo de Dios. Mi amigo, solo eso es factible aceptando y recibiendo a Jesús en tu corazón. ¿Cuál es el precio de no entender? ¿A dónde nos lleva el no entender? Un niño que no entiende a su maestro tiende a perder el año. Tiende a llevar grandes vacíos y a sufrir las consecuencias. El ser humano que no entiende, estas personas en el tiempo de Noé no entendieron, y por no entender, la ira de Dios cayó sobre sus vidas. La ira de Dios se desató porque nunca quisieron entender. Nunca quisieron comprender. Había un medio de salvación. El arca estaba disponible. La puerta estaba abierta, pero no entendieron. No comprendieron. Mi amigo, el precio para el que no entiende es el castigo de parte de Dios. La Biblia dice que Dios es amor. Pero toda moneda tiene dos caras. Dios tiene dos caras. Usted lo puede ver como amor, y Él es amor. Él te salva, Él te perdona, te regenera, te cambia, te ayuda, es tu sustento, tu guía. Pero si usted no quiere entender, si usted no quiere obedecer a la propuesta de Dios, dice la Biblia que Él va a castigar el pecado. La paga o el precio del pecado es la muerte, condenación eterna. ¡Qué terrible precio para los que no entienden! Los del tiempo de Noé no entendieron y sufrieron el diluvio. Sufrieron, padecieron, murieron por no entender el castigo. La palabra habla y les mencionaba que Sodoma y Gomorra no entendieron, no comprendieron. Ciudades se perdieron porque Dios las castigó. Amigo, la Biblia dice que Dios tiene preparado un castigo para el pecado. Esta tierra que usted vive y anda y se mueve, va a ser destruida por el Señor. El apóstol Pedro dice que los cielos ardiendo caerán en pedazos, la tierra y todos los que hay, los elementos que existen, se fundirán. ¿A dónde irá usted? ¿A dónde escapará usted solo por el hecho de no entender la voluntad de Dios? Dios está brindando esta oportunidad. La paga es terrible. El castigo es tremendo, mi amado amigo. Pero Dios quiere salvarte de ese castigo. Pero usted tiene que entender la voluntad de Dios para que pueda escapar del problema, del castigo que va a recibir el pecador. Dice la palabra de Dios que llegará la hora. El apóstol Pablo, cuando habla a los hermanos de Tesalónica, dice que es justo delante de Dios pagar con retribución a aquellos que os atribulan. Dios va a castigar y va a castigar en llamas de fuego. Va a dar un castigo terrible a la humanidad porque no entendieron el Evangelio. Porque nunca quisieron obedecer a la voz de Dios. Porque no quisieron vivir encuadrados en la voluntad de Dios. Se gozaron de la injusticia.
se gozaron de pecar, vivieron para pecar. Escucho a personas que suelen decir, yo muero en mi ley. Alcohólicos que llegan a decir, yo muero en mi ley. Gente perversa, pervertida, diciendo, morimos en nuestra ley. Quiere decir que no quieren cambiar, no quieren entender. Lamentablemente para este tipo de personas, la Biblia dice que la ira de Dios está preparada para cada uno de ellos. ¿Sabe por qué, mi amigo? No porque Dios sea malo, Dios es justo, alabado sea Dios. Usted tiene que entender, sí, la condenación eterna está a las puertas del que no entiende. El libro de Apocalipsis capítulo 21, el verso 8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, toda la gente mentirosa, toda la gente que vive en maldad, los hechiceros, idólatras, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Amigo, ¿practica usted este pecado? ¿Está dentro de la lista de estas personas que van a sufrir la ira de Dios? Le aconsejo en esta hora que usted tome una decisión. Se proponga entender la voluntad de Dios. Propóngase entender la voluntad de Dios y escape por su vida. Escape por su vida, mi amado amigo. Fuera de Dios no hay ninguna opción. ¿Quién puede salvarte? ¿Quién podrá rescatarte? ¿Quién podrá darte la mano para poder ayudarte? No crea usted que después de muerto alguien lo va a ayudar a entender. No, en vida es que usted tiene que entender las cosas de Dios. En vida es que usted tiene que reconocer que es pecador. Me siento contento. Mucha gente me llama en estos tiempos porque quiere arrepentirse, porque quiere reconciliarse, porque quieren que le hablen de Dios. Oh, gloria a Dios. Dios está haciendo su obra y la gloria sea para Él, solo para Él. Amigo, eso es lo que Dios quiere de usted. Todo este tiempo que estamos viviendo nos deja una gran lección y esa lección es simple. Entendamos que Dios nos está llamando al arrepentimiento. Entendamos, sí, y no entendieron. Y vino el diluvio y se los llevó a todos. Cuidado vaya usted a caer en este mismo problema, que no entienda y que venga el Señor y usted se vaya a perder. Usted vaya a fracasar y después de fracasar, después de sufrir las consecuencias, diga, ahora entiendo. No, es ahora el tiempo en que usted tiene que entender. Si usted quiere entender la palabra de Dios verdaderamente, quiero motivarle a usted en esta hora a que comprenda que el Señor le ama, a que entienda que Él le está llamando, que usted pueda decirle a Dios, Señor, entiendo que hay un gran peligro en mi contra si no te recibo. Yo quiero invitarte a ti en el amor de Jesucristo a que puedas entender. Si usted ha entendido la palabra en esta oportunidad, yo quiero guiarte a través de una palabra de oración. Entienda, amigo y amiga, que Cristo quiere salvarle, que Él murió por usted y que está dispuesto a perdonar tu falta, tu pecado y reintegrarte a la familia de Dios. Dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasan, he aquí todas son hechas nuevas. Quiero que allí donde usted está, inclines tu rostro
cierres tus ojos y le digas al Señor esta oración que en esta hora quiero ayudarte. Dile: Señor Jesús, he entendido por tu palabra que he vivido lejos de ti, que soy un pecador o una pecadora. Quiero que entres a mi corazón. No quiero perecer. Sálvame, Señor, porque tú moriste por mí en la cruz. Señor, te recibo en mi corazón como mi Salvador personal. Lávame con tu preciosa sangre y que mi nombre, Señor, esté en el libro de la vida. Gracias, Jesús. Ayúdame a vivir para ti en el nombre de Jesús. Amén. Amigo, una bendición especial para su vida. Una bendición especial. Si usted lo ha hecho, permíteme felicitarte a través de este medio. Darte un abrazo y poder decirte en el amor de Jesucristo: tú tienes al Señor. Ya no tienes que temer porque has entendido que Dios te ama. Me gustaría elevar una oración. Sé que hay muchas personas enfermas en sus casas. Usted que me está escuchando, usted que está ahí en el lecho del dolor, usted que piensa que todo se le ha acabado a usted, que ya no hay oportunidad, hay una esperanza, se llama Jesús. Dice la Biblia que Él llevó todas nuestras enfermedades. Él está disponible para usted en esta hora. Solo lo que te pide Dios es que tengas fe, que creas solamente. Si tú crees, repite esta oración: Señor Jesús, en esta hora oro y clamo, Padre, por todos aquellos que nos están visualizando a través de este medio. Padre, en el nombre de Jesús, mira la enfermedad, mira, Padre de la gloria, la necesidad. Tú llevaste todas nuestras enfermedades. Oh Dios, te duele en el alma, te duele en el corazón, Señor, el dolor del ser humano. Por lo tanto, Dios, te pedimos en el nombre de Jesús, tú que llevaste toda enfermedad, Señor, que toques aquellos cuerpos enfermos, adoloridos. Reprendemos todo espíritu de enfermedad. Echamos fuera, Señor, de esos cuerpos, de esos hogares, todo espíritu de muerte, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Enviamos esa palabra de salud, de bendición, a donde quiera que estén las personas enfermas, y que a través de esta oración reciban sanidad, porque tú eres el sanador, tú eres el médico, y dice tu palabra que por tus llagas fuimos nosotros sanados. Gracias, Señor. Dile: gracias, Señor, porque yo estoy libre, porque estoy sano para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta oración de fe, declárese libre, declárese sano, porque el doctor de doctores, Jesucristo, el Hijo de Dios, ha tocado tu vida. Dile: gracias, Señor. Amigo y amiga, muchas bendiciones para usted. Hoy hemos podido hablar la palabra del Señor. Será hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.